Ok, profesor, le voy a explicar sobre el tema de regresión de Cox. ¿Sí? Empezamos. La regresión de Cox es el análisis de la supervivencia y se conoce como la regresión de Cox, aunque también se puede conocer como los modelos de riesgos proporcionales. Esto quiere decir que es una clase de modelos usados para modelar los riesgos que afectan a la supervivencia de una población una población de sujetos, lo que se usa mucho en estadística. ¿Y qué es el análisis de supervivencia? En estadística aplicada, el análisis de supervivencia estudia los procesos aleatorios, tanto relacionados con la muerte de organismos vivos y el fallo de sistemas mecánicos. Y esta regresión de Cox recibe su nombre del estadístico británico David Cox. Y acá vemos parte de la publicación de sus diferentes investigaciones. ¿Sí? Los libros más algunas publicaciones donde podemos ver las más importantes. ¿Sí? Tiene publicaciones desde el 2000 hasta 1984, las más antiguas. Ok, entremos a la regresión de Cox. ¿Qué es Cox? Cox últimamente se ha transformado en los últimos años en un instrumento de análisis estadístico muy utilizado, especialmente en el ámbito de la medicina, es donde se usa más esta regresión de Cox. Este tipo de regresión de Cox es sin interés en buscar varias variables independientes que se relacionen con variaciones en la función de supervivencia o en la función de riesgo, tanto sea de individuos respecto a un determinado suceso estudiado. También la regresión es especial porque el tiempo está siempre presente y porque la variable dependiente es siempre una función de riesgo o una función de supervivencia. ¿Sí? Hacer hincapié en esa parte. La variable dependiente va a ser siempre una función de riesgo o una función de supervivencia. Con la regresión de Cox detectamos alguna relación tanto en el riesgo que se produzca un determinado suceso estudiado, por ejemplo una muerte o una recidiva de un tumor o un fracaso de un implante dental, diagnóstico de hipertensión, por ejemplo, entre otros casos que se presentan, y varias variables independientes o explicativas. También la regresión de Cox trabaja especialmente con la función de riesgo, comúnmente llamada hazard función. Entonces, ahora hablemos de la función de riesgo que podremos trasladar perfectamente a las conclusiones a nivel de función o curva de supervivencia, que más adelante voy a explicar en los gráficos. Entonces, acá se han desarrollado distintos modelos matemáticos que pretenden establecer una especie de desglose entre lo que podríamos llamar una función de riesgo subyacente o pura y un efecto de otras variables independientes, explicando cambios en esta función de riesgo. En general, este modelo general se suele escribir así: hazard por el tiempo es igual a hazard basal 0 por el tiempo y por g entre paréntesis las variables x1 hasta llegar a x hacia el infinito. ¿Sí? Acá dentro de g vamos a trabajar con muchas variables, por eso es muy importante tomar en cuenta esos valores. ¿Sí? Seguimos. Para ser más específicos, la regresión de Cox consiste en el siguiente caso concreto de esta relación, que está expresada por la siguiente función. Hazard por el tiempo, siempre vamos a encontrar el tiempo ubicado en esta parte como una función. Es igual a hazard basal en 0 por el tiempo. Y por una constante, en este caso la letra E usaremos, y elevado a la exponencial. A1, AX1 más A2 más X2 y así sucesivamente llegar hasta el infinito. Dependiendo de nuestro problema, esta cantidad puede ser una tabla pequeña donde se mete a la base de datos o muy grande. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cantidades que se coloque y los cálculos que se harán más adelante. Aunque de esta forma es en la que se debe escribirse el modelo de regresión Cox, desde un punto de vista matemático, lo correcto es escribirlo como una función de varias variables, y
por lo tanto, quedaría tanto la función general como la más concreta. En realidad sería así: hazard, el tiempo, coma, la variable, en este caso x1, x2, hasta llegar hacia x infinitos, los valores. O sea, acá no hay un límite de valores. Los valores que vamos agregando se van aumentando poco a poco, ¿sí? Y esto va a ser igual a hazard basal 0 por el tiempo por g y la variable x1 más x2 hace llegar hasta x infinito. Y pasándolo acá, desglosando esta fórmula, encontramos a hazard por el tiempo, las variables que ya mencioné anteriormente, e igual a hazard basal por el tiempo. Y ahora acá hay una diferencia: los valores que colocamos acá y en esta parte lo elevamos al exponencial, a1 más x1 más a2 x2 y sucesivamente hasta el infinito. Con esto realmente tratamos con funciones de varias variables. Por eso la variable de tiempo siempre va a estar aquí, y de una o más variables independientes, ¿sí? La reducción de cost nos permite evaluar pues entre un conjunto de variables independientes candidatas. ¿Cuáles son? Una de ellas tiene una relación, una influencia, una significancia sobre la función de riesgo, y definitivamente también hay una función de supervivencia, porque ambas funciones están íntimamente conectadas. Una depende de la otra, ¿no? Entonces, la regresión de Cox es un instrumento fundamental, ya que usamos el hazard ratio, o la razón de riesgo comúnmente conocida, que no es más que como ya he mencionado anteriormente, y que está relacionada al análisis de supervivencia, que el cociente entre dos funciones de riesgo. Ok, ahora pasemos a la parte de la explicación de las fórmulas. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Sí? Acá, por ejemplo, nos muestra un ejemplo en la regresión logística. Se suele codificar con un valor de 1 a quienes son casos diagnosticados de TCA. TCA va a ser nuestra variable dependiente, ¿sí? Acá vemos los valores de 0 cuando hay un caso. Cuando hay un caso, colocamos el número 1. Si no encontramos ni un caso, lo colocamos como 0. ¿Sí? Se parece mucho a los valores binarios. Igual acá. Entonces, en un valor 0 no hay pacientes diagnosticados. El aspecto en SPS se presenta una condición por duplicado. SPS es un programa donde se mete todos los valores que ingresamos, y el programa mismo lo va sumando las cantidades, lo multiplica. Es como un software donde se especifica cada cosa, cada detalle, ¿sí? En este caso vemos el TCA, la edad de los pacientes, ¿sí? La edad, acá vemos 3 pacientes, la edad de 1, 14, y del mayor 20. Y el radio que se saca de 1.5 hasta un valor de 3.1. El TCA, en este caso, como vemos que no hay ningún caso, colocamos no caso. Cuando hay un paciente, colocamos caso, ¿sí? Y acá otros datos como el estado civil, si el paciente es casado o es otro estado civil, soltero, ¿sí? Y las edades y el radio también, ¿sí? Esta es la regresión logística, que más adelante tiene mucha conexión con la regresión de Cox. En este ejemplo hace falta dos variables para construir la respuesta. En este caso, efecto o variable, ¿sí? Ya que hay que combinar el dato de si se ha producido o no un evento en HTCA, acá, como señalado. Otro dato es que el tiempo que ha tardado en producirse dicho evento
y para eso aquellos en quienes se produjo el evento. Entonces se le asignará al tiempo total que han sido observados. El aspecto de la base de datos en SPSS sería como el cuadro que les estoy enseñando, ¿sí? En la HTCA, el adelante independiente, más el tiempo que tarda en el tratamiento. Acá no nos referimos al que es fueran 27 días, sino a las horas que se van acumulando. Cada vez que el paciente venga a consulta o se empiece el tratamiento, se va contabilizando. Y eso se va contabilizando en esta tabla. 27, vemos en otro paciente, 27, que se va acumulando todas las horas. Las edades, como ya sabemos, el sexo. Si es varón, colocamos el valor de 1. Y si es mujer, el valor de 2. ¿Sí? Y los quintiles, que es el consumo de productos lácteos, que también afectan al tratamiento. ¿Sí? Son términos médicos que se usan para la tabla. ¿Sí? Seguimos. Los conceptos de Hazard o Hazard ratio, que es una relación de Cox. Entonces es muy parecida a la reacción logística. Entonces el parámetro de asociación que se obtiene con la reacción logística es odds ratio, o sea, en cambio se obtiene la reacción de Cox en una Hazard ratio. Entonces el término Hazard se representa con esta I volteada de cabeza, que corresponde a una tasa instantánea, que conceptualmente solo requiere una duración de tiempo instantánea, ¿sí? para que ocurra el suceso. Entonces acá vemos el cuadro, el cálculo Hazard a 2 años. Es el tiempo que se está calculando. Y en dos grupos, el grupo A y el grupo B. Cada grupo está compuesto por 6 pacientes, ¿sí? Donde colocamos los años y el estado, si vivió o si ya murió. Igual para el grupo A, B, los años y el estado, en qué estado se encuentra el paciente, vivo o muerto, o si fuera el caso, perdido. Como dije ya, vemos los dos cuadros, en cada grupo hay 6 pacientes. Hasta un máximo de 5 años es el límite, pero el tiempo de seguimiento varía de uno a otro paciente y su duración se representa por una línea horizontal. Una D significaría el momento en que ocurre la muerte de un paciente, y una A significa el final del seguimiento para un paciente que se encontraba vivo al final del estudio. Se usa el signo de interrogación para aquellos pacientes que se perdieron, pero la última noticia que se tiene de ellos es que seguían vivos, ¿sí? A veces hay unos pacientes que vienen al tratamiento, siguen el tratamiento y por un tiempo esporádico dejan el tratamiento y luego vuelven a retomar, y por eso se le coloca como pérdidas, ¿sí? Mientras un paciente, por ejemplo, acá vemos en el cuadro este cuadradito, significa que el paciente tiene más posibilidades de sobrevivir. Mientras la línea se alargue más hacia la derecha, el paciente tiene más probabilidades de sobrevivir a un tratamiento. Pero si la línea está más corta, el paciente no llega a sobrevivir. Por ejemplo, eso mucho se aplica en tratamientos como el cáncer, en la quimioterapia. Muchos pacientes salen con éxito y llegan a sobrevivir, y muchos no, ¿sí? Entonces acá estamos colocando el Hazard ratio a 2 años y colocamos los valores de años. 1 sobre 5, un quinto. En el grupo B, 2 sobre 6. Seguimos. En el grupo se ha producido una muerte a 2 años, como ya mencioné, y había 5 pacientes a riesgo de morir en ese momento. El primero solo había permanecido 1 año y medio, y por eso a los 2 años ya no estaba a riesgo. Entonces el Hazard lo que hace es calcular simplemente
dividiendo los sucesos ocurridos en un instante, y en este caso el tiempo, en 2 años, y entre el total de sujetos en riesgo en el instante de tiempo en este caso. ¿Sí? Así se representaría todos los valores. Acá hacemos la división y nos botaría como el siguiente ejemplo. El grupo A, Hazard a 2 años, es igual a Hazard a 2 años, igual a un quinto, dividiendo nos sale a 0,2. Igual en el grupo B, Hazard a 2 años, 2 sextos, y lo dividimos a 0,3. Entonces la conclusión sería que el Hazard a 2 años será a 0,2 en el grupo A, y en el grupo B a 0,33 en el grupo B. ¿Sí? También es conocido que una odds ratio es una razón de odds. O sea, entonces, en otras palabras, un hazard ratio es simplemente una razón de hazard. Para comparar ambos grupos, tanto grupo A y grupo B, se dividirá una hazard entre otra, como vemos acá. Si se toma como referencia el grupo A, la hazard ratio para el grupo B, entonces respecto a la sería así: el total del grupo A y el total del grupo B. Las respuestas que dividimos y lo dividimos y nos sale 1.67. Entonces el grupo B tiene una mortalidad que es de 1.67 veces mayor que el del grupo B, a un 67% superior. Para eso nos sirve el hazard ratio. Pero esto no ocurre, o sea, comparando a 2 años. Si se comparase a 3.5 años, su hazard ratio sería de 1, aproximadamente a la unidad. Si se les compara a los 5 años, también sería 1. Si no se puede hacer más comparaciones, pues en esta base de datos solo hay muertes a los 2 años, o a los 3,5 o a los 5 como máximo. Obviamente, si no se observan muertes, no se puede comparar sus riesgos de mortalidad. Hay que tener muy en cuenta eso. Lo que hace el modelo de Cox es promediar de manera ponderada los hazard ratios de los diversos momentos en los que se produce alguna muerte. Viene a ser como hacer muchas regresiones logísticas, una para cada momento si se observa alguna muerte. Entonces la interpretación de una regresión Cox sería la siguiente: sería recoger la salida producida por SPS, o sea, el software que va a hacer este cálculo para el ejemplo. Entonces acá vemos el hazard ratio global, que es el promedio ponderado de 1.234. Acá encontramos ya el exponencial. Y esto significa que globalmente la tasa de mortalidad es de 1,234 veces superior que el grupo B, a un 23,4% superior. Se puede comprobarse que el hazard ratio se ha obtenido al exponenciar el número o el coeficiente B de la regresión, ya sea el exponencial 0.210, y nos da un resultado de 1,234. O sea, el error estándar de coeficiente es de 0.765. ¿Sí? Acá, entonces, se ha obtenido, como vemos, el test de Wahl, que es otro modelo estadístico. Al dividir B entre su error estándar y elevar el cuadro a la cantidad resultante, hacemos la siguiente operación: 0.210 entre 0.765. Todo esto lo elevamos al cuadrado y nos da el resultado de 0,076. Como vemos acá en The Wall, en esta parte, este estadístico sigue una G cuadrado con un grado de libertad que no es estadísticamente significativa, pero lo colocamos en este caso P 0,783, ¿sí? 0,783. Y como puede comprobarse,
el aspecto es prácticamente idéntico al de una regresión logística, ¿sí? La diferencia importante sería en que la regresión de Cox exponencial B, en este caso el grupo B, no es odds ratio, sino una hazard ratio. La ecuación de la regresión de Cox. La ecuación de la regresión Cox lo tenemos que desglosar para hacerlo más factible el cálculo, ¿sí? Por eso lo desglosamos en logaritmo hazard por el tiempo, igual va a ser en este caso el grupo A más el grupo B, B1 y las variables x1 más B, el grupo B base 2, x base 2, y así sucesivamente hasta llegar a BP o B infinito y x infinito, ¿sí? Seguimos. Y ahora pasemos a la parte del ejemplo, ¿sí? Cómo vamos a aplicar toda esta teoría en un ejercicio así. Estos ejercicios de Cox son muy complejos por los cálculos y la gran cantidad de datos que encontramos. Por eso encontré un ejemplo lo más o menos razonable pequeño para que puedan comprender mis compañeros. Entonces, acá vemos cómo aplicamos la regresión de Cox. El ejemplo sería, en este caso, la nefrectomía. Va a depender mucho de nuestros datos que nos pida, ¿sí? Depende mucho al caso que se nos ponga o el problema para resolver la regresión de Cox y sus variantes, ¿sí? Entonces el contenido nos dice del problema que la tabla contiene datos de un estudio de N que va a representar a los 36 pacientes con tumores malignos en el riñón, divulgado por Collins en 1994. Entonces, el tiempo de supervivencia es en meses. Se clasifican los pacientes en 3 grupos de edades. Entonces, acá empezamos a hacer el orden. Primero será la edad, que se cifra como 1 para los pacientes con menos de 60 años. Eso lo colocamos en una columna. En la otra columna vamos a colocar 2 para los pacientes entre 60 y 70 años. Y la otra columna, la tercera columna, 3, que sería para los pacientes con más de 70 años. Entonces, algunos pacientes en cada grupo habían experimentado una nefrectomía. ¿Qué es una nefrectomía? Es un retiro quirúrgico del riñón, ¿sí? Entonces, mientras que otros no, la nefrectomía se cifra como 1 para los pacientes de riñones que fueron quitados y 0 para los que no tenían ninguna cirugía, ¿sí? Vamos a ver la tabla. Como vemos, acá el tiempo de las horas acumuladas que vemos desde un valor menor, en este caso de 9, hasta un valor alto de 104, ¿sí? Es el tiempo donde colocamos todo el tiempo de cada paciente que demoró, ¿sí? Para hacer nuestros cálculos. Luego la censura, como dijo, si no tenía ninguna cirugía, colocamos 0. Y si se hizo la nefrectomía, le colocamos 1, ¿sí? Y así sucesivamente. La necesidad es igual. Si no tuvo cirugía, lo colocamos como 0. Y si tuvo una cirugía de riñón, en este caso, colocamos con los valores de 1, ¿sí? Igual la nefrectomía. Si tuvo nefrectomía, colocamos 1. En este caso, si tuvo dos nefrectomías, 2 hasta 3, ¿sí? Igual acá en esta parte, el tiempo también, ¿sí? Varía, no es necesariamente que empiece un valor en menor o en mayor, indistintamente cada uno puede ser mayor o menor que el otro. Y la censura igual, acá 0, ningún paciente, acá sí hubo más, 26, ¿sí? Igual 0. Y acá también se repite, el tiempo 26, censura 26 y edad 26, ¿sí? Un paciente que tuvo más
cirugías o más complicaciones en el tratamiento. Y la edad, ¿sí?, del paciente en este caso 26. Y la frenofrenia también 26, refleja los mismos valores. ¿Sí? Y vemos la tabla. Va a depender mucho de nuestra tabla. En este caso son 36. Vemos filas de 18, 18, 18. Y hacemos el cálculo. Entonces ahora pasemos a la parte del cálculo. Entonces se usará el modelo proporcional de los riesgos de Cox, entonces, para determinar el efecto que produce la variable predictora sobre la función de riesgo. Entonces, el riesgo puede expresarse como el producto de un término que incluye la variable predictoria, en este caso x, y una función de riesgo básico, hazard, en este caso, tiempo entre 0. Entonces, acá tenemos la fórmula h, en este caso hazard, todo esto entre llaves, el tiempo, luego las variables x1, x2, o sea, los valores que vamos a colocar, hasta llegar hasta xm. Todo esto va a ser igual a hazard basal 0 por el tiempo y la parte exponencial, en este caso b1, x1, hasta llegar a bmx y así sucesivamente, llenando todos los valores, como en la tabla. La solución. Entonces, a este primer modelo, la variable va a ser dependiente. La variable va a ser dependiente. O sea, el tiempo de supervivencia va a ser, variable tiempo de supervivencia. La censura, como ya sabemos, lo representamos con los, si hubo censura, en este caso, si hubo cirugía, 1. Si no hubo, colocamos 0. Los factores, en este caso, va a ser la nefrectomía y la edad. El número de valores no censurados, como ya lo contabilizamos, era 32. Y el número de valores censurados por derecha es 4, la suma. ¿Sí? Pasemos. Entonces acá vemos el modelo de regresión estimado. Vemos el parámetro, el valor estimado de menos 1,39666. Y vemos el error, en este caso el error estándar, que es de 0.37, ¿sí? Es muy bajo, no hay ningún problema. Las edades se sumaron y nos dan esta cantidad. Igual, acá el límite de coeficiente, menos 2,12972. Y en este caso estamos haciendo la regresión, en este caso inferior, para abajo y la parte superior. ¿Sí? Como vemos, la inferior aumenta en 2 y la superior disminuye a menos 0. ¿Sí? Y la longitud verosímil, haciendo el cuadro en Excel, menos 83.93.36. ¿Sí? La prueba de razón verosímil, en este caso el factor y el chi cuadrado. El chi cuadrado, uno de mis compañeros expondrá ese tema, pero acá solo lo menciono. ¿Sí? La nefrectomía a 6.5546. La edad 2.379433. ¿Sí? Haciendo aplicando la fórmula. ¿Sí? Y el valor P. En este caso, la salida muestra los resultados ajustados del modelo de regresión Cox para describir la relación entre el tiempo de supervivencia y las dos variables independientes. Entonces, la función de riesgo es una combinación seleccionada de los factores de entrada por la función de riesgo basal, en este caso tiempo entre 0 y como lo mostramos acá abajo en la fórmula. ¿Sí? Lo que se ha hecho es aplicar la fórmula hazard, tiempo, por en este caso la variable x va a ser igual a hazard por el tiempo igual a 0. Entonces acá irían los valores de 1, los pacientes que tuvieron cirugía o nefrectomía, y acá los que no tuvieron, representado por el 0. Y todo esto lo elevamos a la exponencial. ¿Sí? Los valores de 1,3966 que estamos acá en nefrectomía, este valor colocamos acá
por el total de la nefrectomía. La nefrectomía que nos da. Luego más, ahora sumamos 0.461279, las edades en este caso, más la edad, más la suma de las edades, que suman 857. Aplicamos esto, la multiplicación, igual multiplicamos estas cantidades, sumamos y nos dará el total, como ya se ve en el cuadro que estoy mostrando. Entonces, para determinar si el modelo puede ser simplificado, se tiene que tomar nota del P valor, que es el valor más alto para las pruebas de verosimilitud. Sí, en este caso era de 0.1229. ¿Sí? Como lo vemos ahí, 1229. Colocamos los valores que pertenecen a la edad. Y como el valor de P es mayor o igual que 0.050, el término no es estadísticamente significativo a nivel de confianza del 95.0%. Entonces, por lo que se debe eliminar la edad del modelo. Entonces, en el modelo 2 vamos a trabajar la variable dependiente. En este caso, el tiempo de supervivencia, la censura, ¿sí? Si hubo o no hubo cirugía, y los factores. En este caso, la nefrectomía, el número de valores no censurados. En este caso ya lo sumamos, 32. El número de valores censurados por la derecha, de 4. Y acá encontramos el modo de regresión estimado. Entonces encontramos los parámetros, el estimado de menos 1.47939. ¿Sí? El margen inferior de menos 2, 17.476 y el superior menos 0. Siempre el inferior va a ser menos una cantidad más incrementada. El superior siempre es casi aproximadamente al 0. ¿Sí? En este caso la longitud menos 85,1233. Y las pruebas de razón de verosimilitud, chi cuadrado, nos sale de 7.4198. Y el valor siempre hay que colocar este valor de la prueba de esta, de 0.064. ¿Sí? Entonces, como vemos, la salida que nos mostraron los resultados de ajustar el modelo de reacción Cox es para describir la relación que existe entre el tiempo de supervivencia y una variable independiente de la función de riesgo. Entonces vamos a colocarlo en la fórmula. Entonces hazard tiempo x, la variable, va a ser igual al hazard tiempo, en este caso 0, y a la exponencial. Si el valor que encontramos, menos 4.4739, ¿sí? Que lo encontramos acá, lo pasamos a este valor, y por la nefrectomía los valores calculamos y nos da el cuadro que ya mostré anteriormente, ¿sí? Este valor. Ahora, para determinar si el modelo puede ser simplificado, hay que tomar en cuenta que el valor P más alto para las pruebas de verosimilitud es de 0.0064, que pertenece a nefrectomía, como el valor P, que es menor a 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Que este término es estadísticamente significativo a nivel de confianza del 95.0%, que nos aproximamos al 100%, es más exacto nuestro valor. Entonces, por consecuente, no se debe eliminar ninguna variable del modelo. En este caso el modelo 2. En el modelo 1 sí eliminamos la edad, porque no era muy significativo el valor, pero en este caso no vamos a eliminar ninguna variable. Entonces, la expresión final para el riesgo sería así, de la siguiente manera: hazard tiempo entre x, todo entre paréntesis, y acá hazard tiempo igual entre 0 y la exponencial, en este caso menos 1.47939 por el total de la nefrectomía. ¿Sí? Entonces ahora los valores que hemos encontrado en las tablas los vamos a graficar y nos dará la siguiente tabla.
Entonces, como vemos, muestra la tabla la función de riesgo estimada, la función de supervivencia y más abajo la función de riesgo acumulada. ¿Sí? Primero agarramos la función, la tabla de función de riesgo estimada. En este caso vemos cuando las variables independientes se han establecido, entonces la nefrectomía es igual a 0,5 y la edad va a ser a 2 años. Entonces el tiempo de supervivencia de 0,0 hasta un valor del 10,0 aproximando. Entonces luego la función de riesgo igual del valor mínimo hasta un valor grande, igual a la función de supervivencia. Vemos acá de que se va desde la cantidad de 0, 63,08 y llegando hasta casi la unidad. Igual acá también se repite el mismo comportamiento de 0,460, 72,2 y en este caso hubo un decrecimiento, ¿sí? Decreció en este caso. Acá ascendió el valor. Entonces acá vemos la tabla de la función estimada de riesgo acumulado. Como dijimos, la edad va a ser a 2 años, que se va a hacer el cálculo. La cirugía, si hubo cirugía colocamos sí, si no, no. Es el tiempo de supervivencia. Entonces acá el riesgo acumulado, entonces acá representamos los valores en el eje de las X y el eje de las Y. Es como vemos, de 0 a 20 va subiendo, luego llegamos hasta 100, hay un incremento, ¿sí? Como vemos, casi las líneas se encuentran paralelas, ¿sí? Entonces lo que significa que si la línea de riesgo acumulado es casi una paralela a la línea de supervivencia, ¿sí? Mientras esta línea se alargue más, el paciente podrá tener tendrá más éxito de salir de la cirugía. Pero si en caso se acorta, entonces el paciente puede fallecer, ¿sí? Ahora pasemos entonces, como le expliqué, acá me pasé esta gráfica. La gráfica, entonces, como vemos, la tabla de riesgo estimado es acumulado para los valores de 2 años, ¿sí? Representamos los valores en 0,3 hasta llegar hasta la unidad, y en este lado empezamos por las del 0 hasta en este caso 100 o 120, como sería. Y acá sí vemos un comportamiento totalmente diferenciado, ¿sí? Mientras más alto, el paciente tiene más probabilidades de sobrevivir, y si es un valor más pequeño, el paciente podría fallecer, ¿sí? No tener éxito. Para eso se hace este cálculo de la reacción de Cox, para ver si el tratamiento en cada paciente cómo se comporta. Y si digamos, yo hago el cálculo, o sea, llevo toda la data de los pacientes, todo el seguimiento, lo coloco en la data y hago los cálculos, y si dicho paciente llega a tener éxito, yo puedo garantizar al paciente que se encuentra en óptimas condiciones para someterse a la cirugía y posteriormente podrá recuperarse con éxito. Pero si en caso un paciente me muestra los valores que es muy poca la posibilidad que pueda sobrevivir, es muy riesgosa hacer la operación. Esto generalmente se presenta, por ejemplo, personas, digamos, de avanzada edad y quieren someterse, por ejemplo, tengan cáncer de pulmón, quieren someterse a la quimioterapia. El doctor mismo les dice que es muy riesgoso, porque en el tratamiento la quimioterapia va a bajar todas las defensas del cuerpo, o sea, la ineficiencia va a ser muy bajo, entonces es muy posible que no sobreviva a la cirugía, ¿sí?
Es una tabla y un cálculo que nos da valores más exactos, ¿sí? Y como vemos acá en la segunda tabla, en este caso el riesgo acumulado que se va acumulando, ¿sí? Es más largo, el paciente tendrá más éxito de sobrevivir. Pero si no, pero si es una persona joven, no necesariamente tiene que ser una persona joven para que pueda sobrevivir. Puede ser joven, pero de repente no tiene la suficiente energía o fuerza para poder luchar contra la enfermedad y puede fallecer. O sea, depende mucho de la condición física, mental y psicológica del paciente, ¿sí? Lo que solo muestran los cuadros es un comportamiento en cómo el tratamiento se va siguiendo a través de los meses o años en algunos casos, ¿sí? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por tu atención.